El objetivo general de nuestro trabajo consiste en proponer la implementación de determinado software y hardware en un centro educativo para solventar las necesidades educativas especiales de los y las estudiantes. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos describir definiciones sobre el software educativo, así como características, tipologías, ventajas, desventajas y evaluaciones. También definir los aspectos a tomar en cuenta antes de evaluar software educativo, evaluar diferentes opciones de software educativo por medio de la utilización de una ficha y por último establecer condiciones técnicas y lógicas para solventar una necesidad de aprendizaje. Software educativo. Software educativo se refiere a aquel programa que le permite a un estudiante aprender sobre un tema en específico, es decir, con la ayuda de un ordenador ellos aprenden. Utilizado para fines educativos, el cual permite el análisis, comprensión, activación y desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los educandos cuentan con la facilidad de diseñar sus actividades mediante la computadora de forma dinámica y atractiva, que le permite intercambiar información. Ventajas del software educativo. Según Núñez y Ruiz, algunas de las ventajas que proporcionan el empleo del software educativo son las siguientes. Primero, avivan el interés. Los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar estos materiales, y ya sabemos que la motivación es uno de los motores del aprendizaje. Además, mantienen una continua actividad intelectual. Los estudiantes están continuamente activos al interactuar con la computadora y así están manteniendo un alto grado de implicación e iniciativa en el trabajo que están elaborando. Por otra parte, orientan el aprendizaje a través de entornos de aprendizaje que pueden incluir buenos gráficos, simulaciones, herramientas para el procesamiento de la información que guíen a los estudiantes y favorezcan la comprensión. Promueven un aprendizaje a partir de los errores. El feedback o la retroalimentación inmediata a las respuestas y las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen. Por otra parte, facilitan la evaluación y el control. Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales, presentación de conocimientos generales, prácticas sistemáticas de ortografía, están liberando al profesor de trabajos repetitivos. Y además posibilitan un trabajo intelectual y grupal, ya que pueden adaptarse a los conocimientos previos de los estudiantes y a su ritmo de trabajo. En cuanto a las desventajas del software educativo, según Barbosa, son las siguientes. Algunos programas informáticos poseen requerimientos técnicos específicos. Muchas veces existe el acceso difícil a los programas por su costo. También existe falta de tiempo para buscar programas de parte de los docentes. Por otra parte, el estudiante necesita en muchas ocasiones tiempo para aprender a utilizar determinado software educativo. Y además, muchas veces se dan errores en los contenidos, ya que estos no se encuentran actualizados. Con niños de 3 a 12 años. Este programa le permite a los niños pintar dibujos ya elaborados. Es un programa que lo podemos utilizar en informática educativa para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, con necesidades como la auditiva. Scratch es el otro software educativo que nos lo puede evaluar. Scratch es un programa también de una interfaz gráfica que le permite a los muchachos trabajar con objetos. Ellos tienen que programar esos objetos. Este programa lo utilizamos en las escuelas con niños de entre 9 y 12 años. Y Salón Hogar es un programa que nos viene a resolver tareas. Es un programa que fortalece y enriquece los contenidos para la hora de que los muchachos vienen a trabajar o a realizar una tarea. Esto porque muchas veces en la web encontramos mucha información y ellos no saben cómo ordenarla, cómo organizarla para realizar un trabajo. Entonces, Salón Hogar les viene a dar una guía de cómo
elaborar esa tarea, de cómo realizar esa tarea. El siguiente es el plan del proyecto Sistemas del Cuerpo Humano. El objetivo general de dicho proyecto es programar un juego que responda a las necesidades del estudiantado de tercer grado y así comprenda la temática de los sistemas del cuerpo humano. El proyecto se pretende elaborar en 16 semanas. En el plan que está observando se especifican los objetivos que se pretenden alcanzar a través de las 16 semanas. El objetivo específico de la semana, uno de los objetivos específicos de la semana 1 y 2 es desarrollar una plenaria para que los estudiantes observen el producto final. Ya se tiene claro que el docente tiene que tener elaborado el proyecto para que el estudiante tenga una visión más clara sobre lo que se pretende desarrollar. También identificar los bloques de programación que abarca el proyecto de Scratch a elaborar, así como definir ciertos conceptos referentes a la programación que se va a desarrollar. Algunos de los conceptos de programación a utilizar son variables, métodos, ciclos y operadores lógicos. Es importante resaltar que la profesora debe retar al estudiante para que tenga un conocimiento y un concepto más claro acerca de lo que son variables, métodos, ciclos y operadores lógicos. Los recursos que la profesora tiene al alcance se adjuntan en una carpeta dirigida a ella. La idea es que el estudiante resuelva esos retos para que a la hora de enfrentarse ante una situación similar en la realización del proyecto pueda realizarlo de manera independiente. También como objetivo específico está plantear preguntas sobre los conceptos de programación. La profesora plantea preguntas referentes a los conceptos vistos en la realización de los retos. Dentro de la semana 3 y 4, los estudiantes pueden escoger algunos de los sistemas del cuerpo humano que se abarcan en los contenidos de ciencias de tercer grado. Por otra parte, la profesora brinda la información referente al sistema del cuerpo humano elegido. Esta información se puede brindar de manera impresa y que los estudiantes vayan digitando esa información en la herramienta PowerPoint. Como objetivos específicos de la semana 5 y 6 se encuentra utilizar la herramienta PowerPoint para la realización de las diferentes diapositivas que va a abarcar el juego. Tenemos que tener claro que el proyecto va a abarcar 6 diapositivas, una para la portada, una para instrucciones y 4 referentes al contenido del sistema del cuerpo humano seleccionado. También se pretende desarrollar la edición del escenario que va a contener el producto programado. En esta parte es importante que la profesora plantee un reto sobre cambio de escenario de los estudiantes. Por otra parte, como objetivos específicos de la semana 9 y 10 están formular preguntas acordes con el sistema del cuerpo humano que la pareja de trabajo haya seleccionado. Si el docente de informática educativa cuenta con poco tiempo para la realización de este proyecto, perfectamente puede facilitar a los estudiantes las preguntas, es decir, que ya el docente las haya planteado con anterioridad
y que ellos simplemente las digiten a la hora de realizar el proyecto. También está como objetivo específico utilizar variables dentro de la programación del juego en Scratch. Es importante repasar el concepto de variables antes de realizar esta parte. Un aspecto importante a rescatar es que se le puede facilitar al estudiante un documento con la lista de las variables que se van a desarrollar y los pasos para crear esas variables en el proyecto de Scratch. También se pretende crear métodos dentro de la programación del juego en Scratch. La profesora explica los bloques que considera importantes en esta parte. Y esta parte sí lleva un poco más de tiempo y detenimiento, explicación, ya que los métodos que se pretenden desarrollar, algunos son un poco extensos. Para finalizar, en la semana 15 y 16 se pretende solucionar los errores que se presenten al finalizar la programación del juego para que éste funcione correctamente. Se realizan las pruebas necesarias para verificar que el programa funcione tal y como la profesora de informática educativa lo había solicitado. En caso de que se deban elaborar cambios, se proporciona la ayuda a los estudiantes para que culminen de manera satisfactoria el proyecto. Es importante proporcionar al estudiante el enunciado del proyecto para que tenga claro qué es lo que se pretende desarrollar. El enunciado se compone de diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar un juego por medio de la programación con Scratch. ¿Para qué elaborar el juego? El juego se elabora con la finalidad de que el estudiantado conozca los sistemas del cuerpo humano del programa de ciencias de tercer grado. ¿Para quién elaborar el juego? El juego se elabora para compartirlo con los demás compañeros del aula, con los maestros de grado, personal docente y administrativo, amigos de la escuela y familiares. ¿Cuáles conceptos de programación se van a utilizar? Son 4: variables, operadores lógicos, ciclos y métodos. ¿Cómo inicia el juego? Primero aparece la portada, posteriormente un objeto con un mensaje de saludo. Además, se hace un cambio de escenario de manera que muestra al usuario las instrucciones del juego. Posteriormente, aparecen las 4 diapositivas, las cuales fueron elaboradas con PowerPoint y muestra información referente al sistema del cuerpo humano que el estudiante haya elegido. Luego el escenario cambia y se muestra el laberinto sobre el cual se desarrolla el juego. Una vez que se ha mostrado el escenario, el objeto principal pregunta el nombre del usuario. Seguidamente se muestra un mensaje de bienvenida, el cual une el nombre que el usuario digitó junto con la palabra bienvenido o bienvenida. Posteriormente muestra un mensaje que dice vamos a jugar y enseguida el mensaje digita sí en caso de que quiera jugar o no para finalizar. En esta parte es donde se hace uso de los condicionales. El estudiante tiene que tener claro que cuando el usuario digita sí, se conduce a la niña a alguna salida. O cuando el usuario digita no, ya el juego está terminando en ese momento y se da un mensaje, por ejemplo, tal vez quiera jugar más adelante. O alguno que haga referencia a que el juego ha acabado, que el usuario decidió acabar el juego en ese momento. ¿En qué consiste el juego? En el juego se debe mostrar información referente a 3 de los sistemas del cuerpo humano: sistema digestivo, sistema muscular y sistema óseo, y posteriormente se debe elaborar un laberinto dentro del cual un objeto se desplaza al presionar las flechas direccionales. Cuando tocan las paredes del laberinto, es decir, las orillitas de color café, se debe mostrar un mensaje de aviso al usuario. Por ejemplo, no choques, ten cuidado. Al intentar escaparse por alguna de las diferentes salidas, se muestra una pregunta, la cual está relacionada con el sistema del cuerpo humano que el estudiante haya elegido.
Debe existir dentro del juego 8 preguntas diferentes y hacer que el programa elija alguna de esas preguntas. Es decir, probablemente el programa va a elegir la misma pregunta en repetidas ocasiones, debido a que para ello vamos a indicar al programa que seleccione alguna de las preguntas al azar, utilizando el bloque de programación que se observa en el recuadro de color gris. Al aparecer la pregunta, aparece un espacio para que el usuario responda, así como el que se visualiza en el cuadro de marcado. Si se responde correctamente, se muestra un mensaje indicando eso. En caso contrario, le muestra un mensaje indicando que tiene una vida menos. Es importante recordar que debe existir una variable que al iniciar el juego esté inicializada en 6. En este caso sería la variable vidas. A esa variable se le debe restar 1 cuando al responder el usuario se equivoca, y si responde correctamente se le agrega un 1. ¿Cómo se gana el juego? El juego se gana al responder 6 preguntas de manera correcta. Cuando esto sucede, se debe mostrar un mensaje que indique al usuario: felicidades, ha ganado el juego. Además, después de mostrar el mensaje, el juego debe acabar en ese momento. ¿Cómo se pierde el juego? El juego se pierde cuando la variable vidas llega a 0. Si es así, se muestra el mensaje: lo siento, has perdido el juego. ¿Qué hacer cuando solo me queda una vida? Cuando solo queda una vida en el juego, se debe mostrar un mensaje al usuario: solo queda una vida, responde correctamente. De esa forma se invita al usuario que responda acertadamente para que no pierda el juego. ¿Cuáles sonidos utilizar? Son diferentes los sonidos que se deben utilizar en el juego. Por ejemplo, cuando responde correctamente, cuando responde de manera incorrecta, cuando el objeto se está desplazando a través del laberinto, cuando el usuario gana el juego, cuando el usuario pierde el juego y cuando el usuario solo tiene una vida. Esto como para agregar emoción al juego. Da clic en la opción aceptar. Y como se deben crear 13 variables, los pasos 1, 2, 3 y 4 se deben repetir 13 veces. Y se le facilita la lista de los nombres de las variables que se necesitan desarrollar. Si se cuenta con poco tiempo para realizar el proyecto, será de mucha ayuda para el estudiante que el docente facilite la información que debe contener cada una de las diapositivas a desarrollar, tal y como se visualiza en este espacio. También se le puede facilitar al estudiante las preguntas junto con las respuestas para que simplemente las digite en el momento de realizar el proyecto en Scratch, o bien se le facilita o se le proporciona el espacio para que realice las preguntas. Si es así, es importante que el docente evalúe las preguntas para que sean formuladas de manera correcta. El siguiente es un ejemplo del producto final que se debe mostrar en la primera semana. Este proyecto se compone de únicamente un objeto, el cual contempla toda la programación o la mayoría de la programación, porque el escenario simplemente lleva lo que es el cambio de los fondos. Por ejemplo, portada de instrucciones y las diapositivas que contienen la información referente al sistema seleccionado. Este espacio que se ve acá viene a ser la programación que se requiere para que el objeto se desplace hacia la derecha. Lo mismo se requiere para la flecha izquierda
arriba y abajo. Lo que cambia es este bloque de acá en color azul. El que dice apuntar en dirección ya no sería 90, sino las diferentes opciones que se muestran en este cuadro color blanco. Es importante declarar todas las variables que contemplen todas las respuestas, las preguntas que se formularon anteriormente. Estos métodos de acá manipulan lo que es la variable vidas, valida si las vidas son igual a 12, igual a 0, igual a 1, tocan sonidos importantes que se solicitaron en el enunciado. Al presionar la bandera verde, el objeto se ubica en una posición, saluda, espera que el usuario responda, da el mensaje de bienvenida, se utilizan los operadores, se valida la respuesta del usuario para saber si se continúa jugando o el juego se detiene. Este método pregunta es uno de los más grandes, ya que en este espacio se plantean las preguntas o se digitan las preguntas que ya el estudiante haya formulado. Y en este mismo espacio se valida la respuesta que el usuario digita con la respuesta que contiene la variable que se formuló anteriormente. Se indican los mensajes. Si responde correctamente, tal y como se ve acá en este operador, la variable vidas aumenta en 1, en caso contrario disminuye en 1. Y así con todas las demás preguntas. Este objeto 1 contiene diferentes disfraces que simulan el movimiento a través del laberinto. Y acá es importante agregar toda la información referente al sistema que se escogió.